Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy el pastor Luis Daza. Y la pastora Darlene Sánchez. Y estamos aquí para compartir con ustedes un tiempo especial, un tiempo de bendición enfocado a la familia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Rey del cielo, por este espacio maravilloso, Señor. Te pido que bendigas a todos los oyentes, Señor, de este audio. Te pedimos que los bendigas, que abras, Señor amado, su entendimiento, dale sabiduría y que, Padre, sea de mucha bendición para sus hogares y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hoy tenemos ese privilegio de poder estar con ustedes compartiendo esta palabra en esta semana que el Señor nos ha permitido estar aquí hablando sobre cómo educar a nuestros hijos de la manera correcta. Y el tema para hoy es un hogar con normas claras, que es importante. La cita bíblica que tenemos para el día de hoy es Job 22:28. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Bueno, amado hermano, hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de que en nuestra casa existan normas claras frente a lo que debemos de hacer y frente a cómo debemos de comportarnos en nuestra casa y en nuestra sociedad. Recordemos que nosotros, los hijos de Dios, respetamos la ley, respetamos lo que son las normas, las autoridades puestas aquí en la tierra, pero nosotros nos regimos también por la palabra de Dios. Es importante para un niño entender que está siendo formado en un hogar cristiano, está siendo formado en un hogar donde la palabra de Dios es el punto clave para él comportarse. Y hoy vemos, esposo, que muchas veces en las familias cristianas se carece de normas claras en cuanto al comportamiento que se debe de tener allí. Por ejemplo, dice: determinarás a sí mismo una cosa, y la palabra determinarás significa decir algo, despejar la incertidumbre sobre ellos. Entonces, es importante que guiemos a nuestros hijos conforme la palabra. Yo creo que una de las cosas que más ha perjudicado a los niños y a los jóvenes es que muchas veces en los hogares cristianos no se tiene claridad frente a lo que se debe de hacer. Por ejemplo, los padres tienen familiaridad con el mundo. No sé si te ha pasado, esposo, que a veces en la casa se permiten cosas del mundo porque se tiene todavía el deseo y el anhelo de hacerlas, como tener licor en la casa, como celebrar todavía fiestas paganas, como la inclinación a hacer cosas que son paganas y del mundo. Y muchas veces los niños están como en una contrariedad, porque en la iglesia se predica sobre lo malo de hacer muchas cosas, y los niños van a su casa y ven a sus padres haciéndolas, maldiciendo, diciendo mentiras. Es como el que le dice a un hijo: no mienta, y el hijo lo ve mintiendo. O sea, yo creo que la falta de claridad muchas veces en el hogar hace que los mismos hijos crezcan como en una incertidumbre de, bueno, si se supone que esto está mal hecho, porque mis papás lo hacen, y todo vuelve de nuevo a caer en la responsabilidad de que nosotros, los padres, somos los que tenemos que dar un buen testimonio. Y si nosotros no tenemos una claridad frente a lo que estamos enseñando en la casa, si realmente nosotros en la casa no le enseñamos a nuestros hijos que hay que ser responsables y nosotros poner el ejemplo, que hay que ser respetuosos y nosotros poner el ejemplo, le decimos a nuestro hijo que no grite y no pelee con otros, pero el hijo nos ve peleando, el hijo nos ve maldiciendo, el hijo nos ve diciendo groserías, pues entonces ese niño tiene una contrariedad, y no podemos esperar que ese adolescente, cuando empiece después de los 13 años, por así decirlo, empiece a manifestar una vida cristiana que nunca se le enseñó en el hogar, que realmente ese niño se levantó viendo cómo ese papá trataba a la mamá de una manera y en la iglesia era otra, y esa mamá también. Entonces es importante entender de que para que haya un adolescente bien cimentado, porque pues la adolescencia va a llegar y es algo tremendo, y eso vamos a estar hablando en el próximo programa, pero mientras llegue esa etapa que es tan difícil, si mi hijo no tiene un buen fundamento bíblico, va a ser el dolor, pero no tanto para mi hijo, sino para mí, por no haber fundamentado en él realmente una verdadera doctrina. Mire, amor, que llamados oyentes que están allí pendientes de la programación,
Mire que aquí dice la palabra del Señor, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Para que resplandezca nuestro camino la luz, ¿qué hace la luz? La luz nos muestra por dónde debemos de caminar y no nos va a hacer tropezar. Pero para poder que la luz resplandezca en nuestro camino, depende de una determinación. Si usted y yo no determinamos algo y somos firmes en lo que determinamos, pues no va a haber un resplandor, no va a haber una luz, no va a haber quien nos muestre, no vamos a poder ver el error, no vamos a poder ver el tropiezo. Y allí es donde muchos padres de familia en los hogares tropiezan. ¿Por qué? Porque no determinan. Como sabemos de que hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Y para poder que la luz resplandezca, para poder que usted y yo podamos ver en el camino de la vida, necesitamos determinación. Si no hay determinación, no hay luz, no hay resplandor de luz. Y al no haber luz, vamos a tropezar. Y lo que dice mi esposa es verdad. No hay autoridad. Usted y yo no podemos echar fuera lo que toleramos. En el mundo espiritual, la autoridad se gana es con obediencia. La autoridad viene es por la obediencia que apliquemos a la palabra. Cuando usted y yo obedecemos la palabra, ganamos autoridad. Es más, la unción viene por la obediencia. Cuando usted y yo obedecemos, viene la unción. ¿Y la unción para qué sirve? Para podrir el yugo, para que se rompan las ataduras. Y cuando usted y yo obedecemos la palabra, ¿qué va a suceder? Va a venir la unción y la unción va a sacar de la cárcel a los que están allí cautivos, va a libertar a los oprimidos y va a romper las cadenas. Entonces, cuando usted y yo obedecemos la palabra, cuando usted y yo somos determinantes y firmes, tanto en la casa como en la calle, como en la iglesia, pues vamos a tener autoridad. Y los niños nos están analizando, los niños nos están viendo y están viendo que usted y yo hagamos las cosas tanto en la casa como en la calle. Pero sí, como decía mi esposa ahora, en la iglesia somos unos, pero en la casa somos otros. Va a pasar como Elí. Vamos a predicar de un Dios en la calle o en el templo que no podemos demostrar en la casa. Y los niños están mirando eso. Dicen, no, pero mi papá predica muy bonito, pero él en la casa grita, pelea, hace cantidades de cosas y no obedece la palabra del Señor. Entonces no hay autoridad y no va a haber un cambio, no va a haber un resplandecer en la luz, no nos vamos a poder, vamos a tropezar si no obedecemos la palabra y no la hacemos, no somos íntegros tanto en la casa como en la calle. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchos hogares, que se habla muy bonito, pero los hechos no respaldan las palabras que se están hablando. Claro que es importante también entender que las familias pues tienen muchas complejidades, ¿no? Estamos hablando de un hogar aquí que los dos son, digamos, creyentes y siguen a Dios, pero pues también vemos en el caso que habrán hogares donde solo uno de los dos sea creyente. Pues cuando el varón es creyente es una ventaja muy grande porque pues él va a marcar, digamos, esa pauta más fácilmente en la casa, debido pues a que como es la autoridad y es el varón, pues ahí va a poder él enseñar. Lo complejo aquí, esposo, es cuando la mujer es la cristiana y el esposo no lo es. Pero de todas maneras, mis amados hermanos, para cada situación Dios tiene una enseñanza de cómo nosotros debemos ser. Es importante analizar que Dios le dice a la mujer que ella edifica su hogar y que es importante entender eso, es que nosotras las mujeres pasamos mucho más tiempo con nuestros hijos que muchas veces los varones, pues que los varones tienen que ir a trabajar, se ausentan durante largos periodos de tiempo y eso hace de que nosotras las mujeres estemos más pendientes. Eso es una ventaja positiva, esposo, porque al estar más tiempo nuestros hijos con nosotras, si nosotras como mujeres tomamos el carácter del Señor en nuestro corazón, si nosotras somos formadas conforme la palabra, le pedimos la dirección al Espíritu Santo de cómo ir nosotras influenciando de una manera positiva, de una manera bíblica a nuestra familia, pues también va a haber un fruto, aunque de pronto el esposo no sea creyente. Lógico, hay un contrapeso, pero la palabra de Dios enseña que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios, y nosotros somos llamados a hacer luz aún en medio de las tinieblas, y nosotras, las mujeres que pronto son creyentes y su esposo no lo son, tienen esa oportunidad de ser luz, de ser ejemplo, y créame que el Espíritu Santo va a empezar a reargüir el corazón de esos esposos, de ver que tiene una mujer íntegra y una mujer que tiene el carácter de decir, yo no voy a hacer tal cosa porque eso no es de Dios, y así levantar a sus hijos. Pero es importante
aparte de hablar, entender esto, esposo, que se ha malinterpretado algo, y es que se ha confundido mucho el aplicar la palabra de Dios en el hogar como un tipo de religiosidad, ¿no? Y eso es malo, porque cuando yo no le enseño a mis hijos la palabra de Dios, yo los estoy enviando al mundo. Y entendamos que enseñar la palabra de Dios es una ley moral. No estamos hablando de que los niños tienen que hablar en lenguas y que tienen que fluir, digamos, en el mover del Espíritu Santo para que usted diga que su hogar es cristiano, por así decirlo, porque hay muchos estándares así. Estamos hablando de que la palabra de Dios tiene una moral que se puede aplicar sin necesidad de ser religioso, y es, por ejemplo, el no robar, el no matar, el no murmurar, el no criticar, el no burlarse, el hacer bien las cosas, el hacer lo bueno. Y cuando nosotros levantamos a nuestros hijos en esos principios y los volvemos parte de nuestra vida, pues eso va a tener, digamos, un impacto positivo para nuestra familia. Aquí Aquí hay que entender algo, y es que Satanás busca, hermano, Satanás no busca atar a los que ya tiene seguros, que son adultos, que ya los tiene dañados, que ya los tiene atados, que él ya sabe que están seguros en sus manos. Él lo que busca es dañar las nuevas generaciones, porque si él sabe que daña una generación de niños, tiene un adulto atado al futuro. Entonces es importante entender, todos los que somos creyentes, todos los que somos hijos de Dios, que la palabra de Dios nos enseña de que no debemos ignorar, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinación, lo decíamos en el programa de ayer, es un proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a un mal fin. Es tremendo ver cómo padres no controlan, esposo, lo que ven sus hijos en el celular. Realmente de ser conscientes qué están viendo nuestros hijos, qué muñecos ven. En estos días yo vi, no sé, esposo, si te había contado, de que había una película en el televisor, y era muy bonita, pero pues desde que yo me senté, yo sentí raro. Yo dije, tan raro, porque no me cuadra esto, si es de animalitos y de todo. Entonces me dio por ir hasta el final, a los postcréditos, y resulta que el animalito ese resultó ser lo que hoy en día la ideología de género le está vendiendo a los niños, que no son ni niños ni niñas, sino que son neutrales. Y resulta que le doy gracias al Espíritu Santo, porque me dio en mi corazón el sentir de, no, mire lo bonito que se ve, mire lo que le está enseñando al niño. Y esa película yo la tengo vetada, como se dice, de una manera que no la vaya a ver mi hijo, y también manifesté eso en la congregación a los niños, de que no la vieran porque era algo demoníaco lo que estaban enseñando allí, y esposo, y ver que mucho papá no se preocupa por eso. Sí, hoy en día vemos de que los padres no le colocan límites, y para poder usted y yo colocar un límite tenemos que supervisar. Pero como muchos padres están ocupados que en el trabajo, que en los quehaceres de la casa, y se olvidan de supervisar a los hijos, que es lo más importante. La gente a mí me da risa, porque dicen, no, yo quiero trabajar para darle un mejor futuro a mis hijos, y quiero hacer plata para darle un mejor futuro a mis hijos, cuando ese no es el principio. El principio es de que usted empiece a cuidar sus hijos, a levantarlos conforme a la palabra, a supervisarlos, y eso es lo que te va a dar la garantía de que cuando sean viejos no se van a de él. Cuando usted se va a la palabra en Proverbios, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. El futuro para los niños no es usted llenarse de dinero y descuidarlo. El futuro para los niños es que usted esté pendiente, aún en medio del trabajo, usted esté pendiente de los hijos que ven, como lo dice mi esposa. Y es importante usted colocar hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo empezamos a supervisarle y a colocarle control y límites a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Ellos van a crecer entendiendo que hay unos límites, que no hay libertad total o absoluta. Eso es lo que sucede con los niños hoy en día, de que no tienen unos límites. Los padres no le colocaron límites, y ese es el lema de hoy: un hogar con normas claras. Cuando hay un hogar con normas claras, hay límites, y cuando hay límites, pues el niño no se va a extralimitar, y cuando se quiere extralimitar, hay una corrección, y entonces el niño va siendo formado en su carácter de que no tiene libertad absoluta, y es
lo que está sucediendo con los niños hoy en día, de que no les colocan límites y entonces por eso ellos se desenfrenan y quieren tomarse todo el trago, quieren meter vicio, quieren tener 3, 4 novias, no hay un límite, pero cuando usted de niño le enseña eso en el carácter, que hay límites, que no todo puede hacerse cuando quiera y cuando el cuerpo se lo pida, entonces allí estás formando un niño de bien. Y un niño responsable, porque cuando un niño se cría bajo normas, hermano, es que es interesante ver que todo tiene normas. Cuando nosotros salimos a la calle, el gobierno tiene normas. Habla de respetar las señales de tránsito. Las leyes traen orden, las leyes traen orden. Las leyes traen orden. Entonces es importante entender que si el mundo entendió de que es necesario las normas para tener una sociedad equilibrada, es necesario que nosotros, los hijos de Dios, entendamos que yo no solamente puedo ser, digamos, seguidor de Jesús de lejos, pero realmente no tomar su enseñanza y aplicarla en mi vida. Si yo digo que soy seguidor de Jesús, es porque yo vivo la palabra que sale de su boca. Y él nos anima a vivir de una manera responsable, de una manera donde apliquemos estos valores que vienen de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una firmeza, porque también el versículo habla, y te será firme, la palabra firme significa establece fuerte, que no se deja dominar. Y no estamos hablando de que nuestros hijos no nos vayan a dominar, estamos hablando de que no permitimos que el diseño del mundo entre a dominar nuestro hogar. Porque si usted se pone a analizar, es el mundo, ese diseño demoníaco de Satanás que quiere infiltrar el hogar del Hijo de Dios y que quiere que se haga parte de lo que es su vida diaria. Por eso no podemos pretender que el muchacho se vuelva cristiano simplemente porque lo meten en un papel en intercesión y se llore por este niño que está rebelde. No, un niño rebelde es un niño que no tiene normas. Un niño rebelde es un niño que ha sido criado en un hogar donde no tienen claras las cosas. A veces mi esposo me mira es porque dice, uy, todo es como al horario, ¿no? Como que desayuna a esta hora, almuerza a esta hora, se baña a esta hora, se acuesta a esa hora. Pero es que los niños necesitan tener establecer un orden en sus vidas y que ellos se críen en ese orden. No estamos hablando de que uno le va a dañar los derechos, porque es que se confunden los papás de que si usted a un niño le pone normas lo va a amargar. No, el niño que no se cría con normas es un futuro delincuente, es un futuro adicto a las drogas, en un futuro va a ser un niño desenfrenado, donde el mundo, sí de una manera mala, le va a enseñar los límites y va a terminar o en la cárcel, o en un hospital, o en la calle consumiendo drogas, o incluso muerto en el cementerio. Entonces es importante entender que las normas de la palabra de Dios son necesarias en nuestro hogar. Ahora sí analizar y no tener normas absurdas. Por eso cuando uno se sale de la palabra, termina enseñando cosas que no son. O sea, hablamos de la ley de la palabra de Dios, el hacer las cosas bien, el orar bien, el conmoverse a misericordia, el ser responsables, el respetar la autoridad que son los padres en ese momento. ¿Tú qué piensas? Sí, a mí me gustó mucho, escuché una vez por allí, alguien dijo que las leyes nos diferencian de los animales, porque las leyes traen orden, nos trae restricciones, y como tú decías, si en el mundo hay orden, hay leyes, hay restricciones, hay normas, hay pares, hay siga, hay tiempos, hay momentos. Eso viene del mundo espiritual. Las leyes vienen del mundo espiritual. Todas las autoridades son puestas por Dios, dice la palabra del Señor, y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que estamos viendo en las leyes de tránsito, por ejemplo, trae orden, porque si no sería un caos, todo el mundo se estrellaría. Y cuánto más en la vida de los niños, usted y yo, mi amado oyente, necesitamos colocar restricciones. Hoy vemos a padres que no le colocan límites a sus hijos, no se los colocan. ¿Y por qué? Por un falso amor que el diablo ha colocado en el corazón de los padres, que no, que cómo lo vamos a corregir, que cómo le vamos a enseñar, que le vamos a amargar. Eso es lo que dice la psicología hoy en día, la psicología que viene de las tinieblas, el razonamiento humano. Pero la palabra del Señor dice que usted y yo debemos de corregir y de colocar límites. Es más, sí, usted y yo debemos orar por nuestros hijos, pero la oración solamente no va a cambiar al niño, sino que va a ser en la corrección. La palabra del Señor dice que la vara de la corrección alejará la necedad, y también dice que va a librar su alma del Seol. Si usted y yo corregimos, le colocamos corrección y colocamos límites en la vida de los niños. Sí, esposo, y es importante ver que aunque no lo queramos aceptar, nuestros hijos son el reflejo de nuestras virtudes y carencias, y por eso es que muchas veces uno es avergonzado afuera porque uno
quiere un niño responsable y maduro cuando en la casa no ve eso. O sea, es que es interesante ver. Pero muchos dirán, es que los niños son inquietos. Claro, estamos hablando de las edades. Un niño entre los 1 y entre de 0 a 6 años va a ser un niño que va a explorar, va a ser un niño que va a tener muchas cosas que quiere hacer y es obvio y que ahí está aprendiendo, pero a medida que el niño pasa los 6 años y empieza el padre, lo que decíamos ayer, a crear hábitos con el niño y también a establecer límites en cuanto a lo que él puede o no hacer, pues va a ser un niño que cuando llegue, empiece a introducirse en la adolescencia, pues va a ser un niño que va a tener un fundamento y una base para, digamos, seguir adelante. Es importante esto, ¿por qué? Porque ¿qué hace Satanás hoy en día, hermanos? Todo lo que él está diseñando, lo está diseñando para dañar las nuevas generaciones, la música, las redes sociales, todo, y tenemos que darle a nuestros hijos bases claras y fundamentos claros. ¿Qué es lo que a veces los niños dicen en escuela bíblica? Es que mi papá dice que es del diablo ver tal muñequito, pero mi papá ve estas películas. Es que mi mamá dice que la música que yo escucho es del diablo de reggaetón, pero es que mi mamá escucha música para planchar. Entonces vemos en los niños que se va, ahí es donde va entrando una amargura en el corazón del niño, de que por qué mis padres sí pueden hacerlo, pero a mí me prohíben el que yo haga lo mismo, y eso es falta de dar testimonio de parte de los padres. Y esto, mis amados oyentes, es para tenerlo muy en cuenta, porque es algo tan terrible. Cuando usted se va a la palabra del Señor, usted se encuentra con un Josué que era alcahueta, usted se encuentra en la palabra con un Samuel que era alcahueta, usted se encuentra con un David que no reprendía a sus hijos, y usted se va a encontrar con algunos patriarcas de la fe, algunas personas que Dios usó mucho, que no pudieron seguir el legado de ellos. ¿Por qué? Porque no fueron buenos padres. En el ministerio fueron buenos, pero en el hogar fueron malos padres, y eso es para tener cuidado. ¿Por qué? Porque si a ellos les pasó eso, ¿cuánto más a nosotros que estamos empezando en la vida cristiana y estamos aprendiendo? Es para tener en cuenta mucho eso, porque es algo que es muy difícil de discernir, muy duro de entender, pero hay que hacerlo. Gracias a Dios hoy hemos desnudado las tinieblas, y espero que usted y yo, mi amado oyente, podamos poner por obra lo que dice la palabra, esforzándonos a supervisar lo que ven nuestros hijos y a colocar ese granito de arena para que esos niños sean formados y que ellos puedan seguir con el legado de la palabra de nuestro Dios. Mis amados oyentes, Dios me los bendiga.